Muy buenos días. Gracias por su presencia hoy aquí. Como todas las semanas, unas breves ideas de inicio y a continuación me pongo a su disposición. Tenemos nuevos casos de inseguridad en las calles, de inseguridad en nuestros barrios, como en Madrid, donde ha sido detenido un marroquí por amenazar con una espada a varias personas y empleados del aeropuerto de Barajas. La espada tenía 45 centímetros de largo y 7 de hoja. El detenido contaba nada más que con unos 25 antecedentes policiales. En Valencia, detenidos dos argelinos por robar de un tirón una cadena de oro a un viandante en el distrito Exposición. Los detenidos también contaban con antecedentes. En Guadalajara, detenido un hombre de origen rumano por tentativa de homicidio en las fiestas patronales de Alovera. El detenido rompió una botella en la cabeza de la víctima, que necesitó 24 puntos de sutura. Palma de Mallorca, detenidos dos inmigrantes ilegales de nacionalidad argelina de 26 y 31 años, a los que se les acusa de numerosos hurtos y robos. Los detenidos utilizaban documentación falsa para aparentar la legalidad de su estancia en territorio nacional. También en Palma de Mallorca, detenido un hombre de origen colombiano por intentar violar a una joven en Llucmayor. Amenazó con un cuchillo a la víctima y a su novio. Granada, detenidos dos marroquíes con antecedentes y una mujer rumana por varios robos. Zaragoza, detenido un argelino que robó hasta 80.000 euros a recaudadores y repartidores en salones de juego. Podemos continuar, esos son solo casos recientes. Y no nos cansaremos de decirlo. Inseguridad en las calles o ley y orden. Delincuentes extranjeros con numerosos antecedentes amedrentando a la población o deportaciones inmediatas de quienes vienen a nuestro país a generar miedo y violencia. La ideología y el adoctrinamiento no soluciona ningún problema real. Así que o adoctrinamiento o leyes firmes para castigar a violadores y agresores sexuales. Si son españoles, en la cárcel. Y si son extranjeros, a sus países de origen. España tiene que decidir qué es lo que quiere. ¿Qué quieren los españoles? Queremos preguntárselo. Queremos que puedan decir, que todos podamos expresar qué políticas de inmigración queremos, qué políticas de gasto, qué política social. Porque ya está bien de que se legisle a espaldas de los españoles, de que no se pregunte por cuestiones fundamentales que afectan a sus vidas y de las que ningún partido, salvo Vox, jamás habla ni en sus programas ni en los procesos electorales. Y al final son los españoles más humildes los que sufren en sus barrios las consecuencias de la inmigración ilegal y desordenada. Ellos, no las élites progres que les gobiernan, son los que padecen las consecuencias de la irresponsable política, del efecto llamada de este Gobierno y de todo el consenso progre. Por eso, en Vox queremos que España decida. Y esa petición me lleva, cómo no, a comentarles la última encuesta, el último sondeo de intención de voto y de evaluación política que hemos realizado en Vox. Y fue este fin de semana, en Madrid, en el espacio llamado Mad Cool. Y no sé si lo habrán visto, pero la verdad es que fue un verdadero éxito. Se llamó Viva 22. Y se lo resumo. Más de 40.000 asistentes entre los 2 días. Casi 48 horas de evento. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Personas de todas las edades. 0 incidentes, 0 agresiones, 0 contenedores quemados, 0 botellas en el suelo, 0 problemas. Pregunten a la policía. Eso sí, 100% de diversión y 100% de convencimiento de que cada vez más españoles están cerca de Vox. Afortunadamente, también cada vez estamos más cerca del fin de la era de Sánchez. Desde hoy puede pasar como máximo un año hasta que convoquen elecciones el Gobierno de Pedro Sánchez. Realmente fue desde ayer. Queda ya menos de un año para convocar elecciones como tarde y de que los españoles volvamos a tener la oportunidad de votar en las urnas, y esta vez sí, sabiendo en qué consiste el programa del PSOE, con quién está dispuesto a aliarse y hasta dónde están dispuestos a llegar, sabiendo que el desastre social, económico y político que este mix social comunista ha traído a los españoles y el daño que ha hecho en este tiempo. Este fin de semana hemos visto en Viva 22, muy lejos de los titulares de algunos medios de comunicación, a miles de personas orgullosas de sus raíces, orgullosos del pasado común de España, con sus luces y con sus sombras, que hemos celebrado. Gente que
lejos de intentar generar odios o nostalgia, simplemente genera ilusión hacia el futuro, deseo de concordia, de prosperidad, de prosperar, no de ser subvencionados por un gobierno que primero te lo quita todo y luego te da con cuentagotas algunas ayudas. Generaciones que pretenden vivir al menos con la misma esperanza y el mismo horizonte de prosperar, de mejorar, que tuvieron sus padres y que tuvieron sus abuelos. En definitiva, decenas de miles de personas que están pasando por una situación como lo está pasando en toda España, difícil, pero a su vez alegres de la identidad que tienen y contentas del futuro que les podría esperar. Personas responsables, conscientes del deber que tienen por delante para con sus hijos, para con sus nietos, en definitiva, con las siguientes generaciones. Miles de personas dispuestas a trabajar, a esforzarse y que desprecian las políticas de subvenciones y chantajes de este Gobierno de la ruina. Eso es lo que hemos visto este fin de semana, en el día 22, y eso es lo que vemos a diario en Vox. Y hablando, por último, de chantajes, el último punto que les traigo hoy, que quiero comentar con ustedes, tiene mucho que ver con el espíritu de este Gobierno de la ruina y la miseria. Decía la semana pasada la ministra de Igualdad, no sé si es para reír o para llorar, que la ocupación es un invento, el problema de la ocupación es un problema inventado por la derecha o la ultraderecha. Lo decía para deshacer el enésimo entuerto del Gobierno entre el PSOE y Podemos, porque mientras el PSOE copiaba al menos los titulares de las medidas de Vox, no digo que luego las vayan a ejecutar, dentro del Gobierno pues están peleados por este tema. Miren, en España hemos pasado de 3.849 casos de ocupación ilegal conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el año 2011 a 17.274 conocidos en 2021, según información facilitada por el propio Gobierno a petición de Vox. Repito, de 3.849 a 17.274. Esto es un incremento del 450%. Para los que son de letras, se ha multiplicado por 4,5 veces la tasa de ocupación en estos años. Según la señora Montero, supongo que será un 450% de problema inventado. El mismo Gobierno que, en nombre de una muy malentendida protección social, ha convertido a ciudadanos vulnerables, como son pues, matrimonios mayores que tienen todos sus ahorros en una segunda vivienda, o a pensionistas que encuentran ocupada la casa que les servía como colchón de jubilación, las personas, como decimos, más vulnerables, las ha convertido en rehenes, en víctimas del negocio de la ocupación. Ese mismo Gobierno ahora anuncia medidas contundentes, habrá que verlas, parecidas a las que Vox desgrana con total detalle, mientras otros del Gobierno señalan que es un problema inventado. Mientras algunos concejales de estos mismos partidos tienen en varios pueblos o localidades de España manuales de ocupación que distribuyen entre la población y señalan viviendas que pueden ocupar, los mismos responsables políticos están induciendo a que la gente ocupe ciertas viviendas. Pues acerca de todo esto hemos preguntado a este Gobierno y queremos que nos diga cuáles son las últimas cifras que tienen de ocupación, el último año, y si considera el Ejecutivo que es un problema real o no, o si considera que es un problema inventado, y qué políticas, en el caso de que piense que es un problema real, qué políticas específicas tiene planteadas para atajar este problema. La recomendación es que coja el programa de Vox y lo copie punto por punto, o nuestras iniciativas en este Congreso. Este Ejecutivo tiene que dejar de insultar ya a los españoles. Tiene que devolver la voz en las urnas y darnos a todos los españoles la oportunidad de dejar atrás la triste y gris era de un desgobierno que solo ha traído ruina, miseria e ingeniería social, que es lo que representa el señor Sánchez y todos los que le acompañan en su Moncloa. Quedamos, como siempre, a su disposición para cualquier pregunta. Hola, buenos días, portavoz, aquí. Quería plantearle dos preguntas. En primer lugar, una valoración de las palabras de Macarena Olona. En una entrevista esta mañana ha dicho que va a presentar un proyecto que va a generar mucha tranquilidad y a lo mejor inquietud. Hace referencia a un proyecto, no hace referencia en cualquier caso a ningún proyecto político, no sé qué tiene que decir al respecto. Y también quería pedirle una valoración sobre el hecho de que la familia de José Antonio Primo de Rivera pida exhumar su cuerpo antes de que se haga a través de la nueva ley de memoria democrática. Gracias. Gracias.
Respecto a lo primero, no tengo nada que decir sobre otras futuras opciones posibles. Todo el mundo tiene derecho a hacerlo y les deseamos suerte a todos que lo intenten. Respecto a lo segundo, yo pondría el énfasis en lo irresponsable, insensato, impresentable que es la ley de llamada memoria histórica. Si yo tuviera un tío al que le van a intentar someter a otro espectáculo, que creo que sería el cuarto o el quinto traslado de restos, yo también trasladaría los restos de mi tío a otro sitio, como es absolutamente natural. El punto no es ese. El punto es cómo la ley presuntamente de memoria llamada democrática no es más que una herramienta para dividir y enfrentar a los españoles. Y si uno escuchara a este gobierno, uno pensaría que el 99% de la población en los años de la guerra era demócrata, era buena, y el otro 1% era muy mala y fascista. Lo que no entiendo es cómo ganó el 1%. Digo yo que habría media España de un lado y media de otro. Digo yo que si analizamos quiénes son los miembros de este gobierno, o del anterior gobierno, del señor Zapatero, del PSOE, y buscamos quiénes son sus tíos, sus abuelos, en algunos casos sus bisabuelos, igual encontramos gente del lado republicano y a lo mejor encontramos a gente del lado nacional. Probablemente la gran mayoría de españoles tengan abuelos o bisabuelos en un lado y en el otro. Y lo que España necesita, y lo que había conseguido hasta que llegó el señor Zapatero y ahora el señor Sánchez, es concordia y pensar en el futuro y no estar constantemente removiendo el pasado. Pero eso es lo que la izquierda está empeñada en hacer en España. Remover el pasado para generar odio y división. Y nosotros, como dijo Santiago Abascal este sábado y el domingo, en Villa 22, miramos al futuro con esperanza, con optimismo, con ilusión y con la seguridad de que si Vox llega al gobierno tendremos capacidad de mejorar mucho la vida para las nuevas generaciones de españoles que se merecen un futuro mejor. Muy buenos días. Mi pregunta va sobre todo en relación a esa reunión que se produjo ayer entre Feijóo y Sánchez. Y quería preguntarle si ve más posible un pacto PP-PSOE que PP-Vox. Bueno, pactos PP-PSOE ya hemos visto en esta casa mucho tiempo. Y lo que ayer dijeron, yo creo que el señor Pons lo explicó bien. Dijo que la reunión entre PP y PSOE era pues como una reunión de novios que se daban una última oportunidad. Eso es lo que son novios. Pero eso de la última oportunidad a mí me suena un poco a Pimpinela, ese grupo un poco ochentero, noventero, en el que sus canciones eran muy dramáticas, se peleaban mucho entre ellos, era un hombre y una mujer, y había ahí una relación tormentosa de noviazgo, pero al final todo acababa bien, y es que además resulta que eran hermanos en la vida real. Pues eso es un poco lo que tenemos aquí, y este es el paripé de Pimpinela que estamos viendo. Son hermanos en la vida real, se llevan bien. Aquí todos los días pactan cosas, por supuesto, a espaldas de Vox, están en su derecho, pero que no nos vendan el cuento del enfrentamiento. Son lo mismo, con pequeños matices, más bien cosméticos, de cara a la galería. Hay muy pocas dudas de que van a llegar a un acuerdo en el marco que creó, como siempre, la izquierda. Porque este marco, ese sistema que inventó Felipe González en 1985, le salió muy bien a PP y a PSOE para repartirse el poder durante todos estos años. Y aquellos que decían, en los años 80, que el sistema de división de poderes, primero inventado o propuesto por Montesquieu, estaba siendo vejado, Alfonso Guerra les contestaba que Montesquieu estaba muerto. Murió, lo han enterrado y cada año le echan palas de tierra por encima. Sara, de la cadena SER. Yo le quería preguntar si el partido tiene previsto hacer más cambios en el Comité Ejecutivo Nacional. Se habla, por ejemplo, de Tomás Fernández, y si estos cambios, estos movimientos responden a un intento de Vox de hacer frente al descontento en los territorios, en las provincias y municipios. Es que la pregunta va encajada en una afirmación con la que no estoy de acuerdo, pero además nadie puede hablar de ningún cambio en el Comité Ejecutivo Nacional, y mucho menos con un nombre específico, porque esa persona, mejor dicho, porque el Comité Ejecutivo Nacional se elige por parte de los afiliados cada 4 años. El que se eligió en el último Congreso es el que va a permanecer. No puede haber cambios en el Comité Ejecutivo Nacional porque no depende de la voluntad de una persona o de otra, sino del conjunto de los afiliados que votan cada 4 años.
Sí, ¿qué tal? Buenas. Yo cuando he preguntado a Unidas Podemos por el tema de las ocupaciones, que no entiendo por qué se meten tanto en el tema, contestan que el allanamiento de morada ya está tipificado o controlado, que un juez puede desocupar a los ocupas en 48 horas, con lo cual no cambiaría nada más que en las viviendas vacías de bancos. Quiero decir, si en su opinión eso es verdad y que tiene que contestar esa versión de Unidas Podemos de que el allanamiento de morada ya está en el Código Penal. Gracias. Yo contesto con un número: 17.274 casos de ocupación conocidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el año 2021. 17.000 españoles titulares de una vivienda a los que se han quitado por la cara, porque sí, porque la izquierda se cree más democrática que nadie y su democracia consiste en atacar la propiedad privada de los demás. Pues digo yo que si hay más de 17.000 casas ocupadas, un 450% más que una década anterior, yo creo que tenemos un problema. Por tanto, si de nosotros depende, el número de casas ocupadas que no son vaciadas a las 24 o como mucho 48 horas de la denuncia de su propietario sea 0. Esa es la diferencia. Si hay un problema de vivienda en España, que no lo niego, que en muchos sitios lo hay, se debe a que estos poderes públicos, PP, PSOE, sus gobiernos locales, autonómicos y nacionales, no han sido capaces de generar vivienda social. O por lo menos no la suficiente. Claro que hay que ampliar la vivienda social. Esa es la solución a la carencia o la carestía de vivienda para gente con menos ingresos. Pero no que, como el poder no lo hace, como yo no soy capaz de ofrecerle una casa en mejores condiciones, se la quita usted a este señor o a esta señora. ¿Pero qué culpa tendrá este señor o esta señora de que usted, como político, no sea capaz de generar vivienda social? Si usted es incapaz de hacerlo porque usted lleva décadas especulando con el suelo, que ha sido el gran motor de especulación urbanística y financiera de los ayuntamientos, el gran motor de la corrupción de las últimas 2 décadas en España, sé de lo que hablo, porque lo he visto, lo han visto ustedes todos. Hay corrupción en una enorme cantidad de entidades urbanísticas y los que son responsables del suelo en muchos pueblos y ciudades de España son los que no han sacado esos suelos a concurso para que se puedan construir. Sí, es muy sencillo, ¿eh? Usted saca suelo a concurso, concede a una constructora el derecho de construirlo y explotarlo durante 20 y 25 años a unos tipos de alquiler bajos para su llegada a personas que lo necesitan, personas en vulneración social, y a los 25 años lo recupera el ayuntamiento como propiedad. No es muy difícil, ¿eh? No lo he inventado yo. Lleva décadas funcionando las partes. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no hay un solo ayuntamiento en España, ni el PP, ni el PSOE, ni nacionalistas, capaz de hacer eso de una manera sistemática? Por corrupción. La solución a eso no puede ser ocupar las viviendas de terceros. En directo para Un Día Más, portavoz. Bueno, hemos conocido la noticia de la muerte de un militar español en un tiroteo en Ceuta. ¿Consideran que es una zona ya no-go zone, que se llaman en toda Europa, y qué debería hacerse en el Príncipe y en Ceuta, dado que ustedes en las encuestas son la primera fuerza ahora mismo en esa autonomía? Y después, también sobre la cuestión de la justicia, más allá del relato de Pimpinela, ¿con qué relato se quedan más? ¿Ha sido Sánchez el que se ha bajado de la poltrona, quizá renunciando a entrar dentro y a manejar la justicia, o ha sido el Partido Popular el que ha decidido dejar de bloquear para que salga adelante esa negociación? ¿Con qué relato se quedarían más? Gracias. Gracias. Respecto al primero, efectivamente, conocemos el caso de un militar asesinado a tiros en el barrio del Príncipe. Un tiroteo que se suma a la ola de agresiones y ataques a la policía y guardia civil. Creo que ha habido 7 agentes heridos en los últimos días, además de este militar, como digo, trágicamente asesinado. No conocemos los detalles del caso, pero sí le puedo decir lo que he dicho antes. Si los autores son españoles, a la cárcel. Si son extranjeros ilegalmente aquí, a sus países de origen. Yo no acepto que haya en España... No niego, mejor dicho, que haya en España no-go zones, pero no acepto que eso permanezca así. Desde luego, de nuevo le digo, cuando de Vox dependa, no habrá un solo barrio en España donde la policía deba tener miedo de entrar, o la Guardia Civil, o la policía local. Eso es intolerable. Existe en muchos sitios de Europa, es donde se refugian los terroristas, por ejemplo, de Bataclan, después de cometer el atentado. Hay zonas de Bruselas que son absolutamente inaccesibles para la policía. En España no vamos a tolerar eso si de nosotros depende. Por desgracia, es verdad que hay zonas, no voy a señalar ninguna, donde eso ya está empezando a pasar y hay una correlación elevada entre esos barrios y la naturaleza de la inmigración ilegal que los ocupa.
Por tanto, lo que sí le digo es que mientras dependa de Vox, o cuando dependa de Vox, no habrá barrios no-go, no habrá barrios donde no se pueda entrar, y apoyaremos siempre a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Respecto al segundo, ¿quién tiene más responsabilidad en sus deseos de controlar a la justicia por la puerta de atrás, en palabras de un cierto diputado del Partido Popular? Insisto en que son hermanos siameses, no hay ninguna diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Se ha repartido el Poder Judicial de una manera vergonzante, por cierto, rompiendo el espíritu de lo que era el reparto o lo que era la manera de acceder a las más altas instancias de nuestra justicia, que, como decimos, Felipe González reinterpretó en 1985 y que, por cierto, cuando otros países lo han hecho de manera similar, como es el caso de Polonia, Hungría, han recibido las sanciones, los insultos de la Unión Europea. Y cuando lo hace España, que es el modelo sobre el cual se han basado los demás, parece que no pasa nada. Ahora ha venido un comisario y ha dado un ligero tirón de orejas y entonces eso ha estimulado un poco a los partidos del consenso a buscar una solución, pero la solución no parece que vaya a ser por el lado de permitir que los jueces elijan a los jueces entre los jueces, sino a que se lo repartan, como lo han hecho siempre, y dejen de dar el espectáculo de cara a Bruselas. Pero no veo que uno tenga menos responsabilidad que el otro. Hola, buenos días, portavoz. Quería retomar un poco la pregunta a nivel interno de la compañera. Quería saber si le consta que el nuevo secretario general, Ignacio Garriga, vaya a modificar el equipo de la Secretaría General, si va a contar con el número 2 que tenía hasta ahora Ortega Smith, con Tomás Fernández, y si va a hacer alguna modificación o a meter algún nombre de confianza en las vicesecretarías. Gracias. Gracias. Bueno, Ignacio Garriga acaba de llegar a la Secretaría General. Ella fue su primer día laborable, por así decirlo. Y lo que me consta es que va a hacer una labor primero de toma de contacto con todos los vicesecretarios, de tomar conciencia de en qué situación está cada cosa. Y como él mismo ha dicho, la labor de Javier Ortega ha sido realmente encomiable, está tremendamente satisfecho con lo que se está encontrando y a su vez aspira, dentro de lo posible, a intentar mejorar, como es natural, como toda persona que entra en un cargo nuevo, la herencia que recibe para poderse dejar en el futuro al siguiente secretario general aún en mejor estado. Es una labor muy difícil. Yo fui secretario general de este partido cuando éramos un partido mucho más pequeño y le puedo asegurar que es, como digo, una labor difícil, a veces ingrata, pero absolutamente necesaria para mantener el partido cohesionado. Yo tengo, por un lado, el máximo agradecimiento a Javier Ortega Smith por la labor que ha hecho y, por otro, la máxima confianza en que Ignacio Garriga, de aquí al futuro, lo va a hacer como mínimo igual de bien que Javier Ortega. Buenas, portavoz. Bueno, yo vuelvo al tema del Poder Judicial. Tenemos la idea clara de que no le gusta el cambalache de ayer o la reunión entre esos hermanos siameses y el concepto de fondo. Pero yo ahora voy al paso siguiente y es, se supone que van a llegar a un acuerdo en breve y se supone que habrá, vamos a presumir que habrá esa renovación. Quiero saber hasta qué punto ustedes están dispuestos a participar. Si en eso de reparto de vocales hay un reparto hacia el sector conservador y hacia el sector progresista, si ustedes están dispuestos a negociar, si quieren estar, si quieren opinar, si quieren participar, si quieren proponer, o como han hecho en otras ocasiones, ustedes se niegan ni siquiera a sentarse, por ejemplo, en un momento determinado con el Partido Popular y hablar de los teóricos 10 vocales que corresponderían seleccionar o opinar al sector conservador. Gracias. Nosotros creemos que la justicia debe ser independiente. Por tanto, utilizar la política como trampolín o llave de acceso a instancias judiciales nos parece que está fuera de lugar. No vamos a contribuir a ese proceso. ¿Existe el riesgo de que el PP acabe pactando con el PSOE? Claro, nosotros lo damos por descontado. Pero nosotros no vamos a participar en eso y no vamos a plantearnos siquiera pactar con el diablo, que es lo que supone hablar con Pedro Sánchez. Y además, es que ya le digo que ni PP ni PSOE pretenden una justicia independiente, que es lo que nosotros proponemos. Nosotros proponemos que el Consejo General del Poder Judicial sea de verdad un órgano independiente, que los 12 magistrados que dependen del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por jueces y entre jueces y magistrados, para que los políticos no tengan el control por la puerta de atrás de las instancias judiciales. Y esto lo hacen no por casualidad, sino porque llevan 40 años controlando la justicia y asegurándose de que las cosas que hacen en el mundo administrativo y político carecen de consecuencias legales, salvo casos absolutamente dramáticos y muy conocidos por todos ustedes, pero en general pasan inadvertidos porque controlan la justicia en sus instancias superiores por la puerta de atrás. No vamos a contribuir a eso. La pregunta concreta es si el PP en un momento determinado les llama
rápida. Quería preguntarle por qué finalmente Vox se desmarca y retira la petición de la Comisión de Investigación de las Residencias en la Comunidad de Madrid. Gracias. Un ligero matiz. Nunca ha habido, no era una comisión de investigación, porque eso hubiera analizado lo que había pasado anteriormente, sino que era una comisión de estudio sobre cómo se debe mejorar la situación de nuestros mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid. Dicho eso, creo que hoy había rueda de prensa en la Asamblea de Madrid. ¿Ha sido ya? No sé si ha sido ya, pero estoy seguro que su portavoz lo explicará con más detalle. Lo único que sí le puedo decir es que vemos con pena, con tristeza, como un asunto que es importante de verdad, que es cómo se tratan nuestros mayores, cuál es nuestra actitud como sociedad, también como administración pública, respecto a nuestros mayores, se haya convertido en un motivo de manipulación y de enfrentamiento ideológico entre la izquierda y el PP. También de cómo trata una sociedad a sus mayores se puede llegar a la idea, a la conclusión de cómo es la sociedad que así les trata. Una sociedad que cree en la vida, una sociedad que cree en la dignidad de las personas, una sociedad que tiene respeto por sus mayores, hace todo lo posible para asegurarse, los que nos precedieron, a nuestros abuelos, a nuestros mayores, es una sociedad que no se plantea siquiera mejorar las condiciones de vida de nuestros mayores, en este caso los mayores que viven en residencias de ancianos. Por eso, a expensas de lo que diga la portavoz en la Asamblea de Madrid, que es quien lo explicará mejor, sí le puedo decir que a nosotros nos ha generado mucha tristeza comprobar cómo se utiliza a los mayores y al análisis que queríamos hacer de si es mejorable su forma de vida en la residencia.